Gloria a Dios. Primeramente le damos gracias a Dios por el privilegio y las bendiciones tan grandes que Él nos ha dado y porque hasta aquí nos ha ayudado, porque gracias a Él es que vivimos y vivimos en Él, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Es un privilegio, un honor compartir la palabra del Señor con ustedes y me gozo y me alegro, ya que gracias al Señor nos permitió entrar a este nuevo año que ya va al tercer día y muchos quedaron en el pasado, no lo hicieron. Siempre por eso es muy importante decir que si el Señor nos permite haremos y iremos y haremos, porque si es su voluntad, porque no está en nosotros el retener la vida o tener vida de nosotros mismos, sino que tenemos vida derivada de Él, Él nos la da. Y el privilegio que me da Él por esta oportunidad y también a los pastores, ¿verdad?, por darme también este privilegio para compartir la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a compartir de la primera carta de San Juan, primera de Juan, capítulo 4, del verso 4 hasta el 9 o 10, lo que más que podamos hablar en estos momentos. Pues le doy gracias a Dios porque una vez más me ha guardado, me ha protegido, me ha ayudado, y así también a mi familia, a toda mi familia, y creo que también a ustedes los ha bendecido y los ha guardado. Siempre debemos darle honra y gloria a Dios por lo bueno y misericordioso que es con nosotros, por lo que Él es. Así que ya tienen primera de Juan capítulo 4, verso 4 hasta el de adelante, hasta el 9 o 10, hasta donde podamos llegar. Pero si quieren ayudarme, yo leo uno y ustedes leen otro. Amén. Y ya en el 10 lo leemos todos juntos. Amén. Bendito Dios. Así. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hijitos míos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis, dice, vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, aleluya. Ellos son del mundo, por eso juzgan del mundo y el mundo los oye. Bendito Dios. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, tenémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es de Dios, que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios vino al mundo para que vivamos por Él. Amén. Leamos todos juntos el 10, decir: en esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amén. Bendito sea el Gloria a Dios Dios. Todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Amén. Vamos a hablar primeramente del primer versículo que está hablando. Otra vez me vuelve a tocar donde dice hijitos. La otra vez tuve la oportunidad de que habláramos tocante aquí mismo en la misma carta, en el capítulo 2, pero ahora me toca en el capítulo 4, pero dice: hijitos, vosotros sois de Dios, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Qué le viene a la mente o qué piensa usted cuando dice que vosotros somos de Dios? Pues primeramente está hablando a todos los cristianos, a los que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Rey, nuestro Dios. Y está hablando que vosotros ya sois de Dios y los habéis vencido, que el otro ya hemos vencido, pues como Cristo ya venció, el otro ya vencimos a través de Él. Amén, gloria a Dios. Claramente, porque
esta carta del apóstol Juan tiene mucho parecido a la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Como vemos que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, le aceptamos y le recibimos y confesamos nuestras confesiones de nuestros pecados y lo recibimos, Él nos da inmediatamente un sello. No sé si usted ha leído, pero yo le voy a decir dónde dice, si usted quiere leerla o puede leerla en el libro en la carta pues del apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el verso 13, allí habla que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, porque nosotros creímos en Él. Y estas son las arras del Espíritu Santo que Él nos dio. Nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Pero aquí está hablando del Espíritu. Está hablando, si usted se da cuenta, más abajo, la misma Biblia está explicando de qué, porque empezando en el capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si usted se da cuenta, él está hablando, el apóstol Juan, que examinemos los espíritus, porque no todo aquel que confiesa o que dice que conoce a Dios, porque realmente cuando nos damos cuenta que una persona conoce a Dios, ¿qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Que el árbol se conoce por sus frutos. Realmente nosotros nos damos cuenta, y de la manera que podemos examinar los espíritus, conocer si ese espíritu que es el espíritu de error, o sea, falsos profetas o anticristos, porque ellos no confiesan que Jesucristo vino en carne y murió y resucitó. O sea, ese es el espíritu de error. Pero si nos damos cuenta que está hablando el apóstol Juan, está hablando de cuál espíritu, cuáles son los espíritus que se mueven afuera en el mundo. Los demonios, Satanás. El espíritu del hombre que vive sin Dios y sin esperanza, que no ha conocido la verdad que es Cristo. Este espíritu es el espíritu, o sea, del error humano, o sea, el espíritu de engaño, porque sabemos que el espíritu de verdad, aquí mismo en la misma carta lo está diciendo, o sea, que el espíritu que confiesa, porque realmente aquí en el verso, en el mismo verso, o sea, aquí está hablando a los hermanos de la iglesia, por supuesto que está hablando a los hermanos de la iglesia, a la congregación, a la iglesia que el apóstol Juan les enviaba cartas, y puesto que está hablando a nosotros, que nosotros debemos de examinar los espíritus, o sea, no todo aquel que viene y te dice, oh, yo también creo. Mucha gente dice, bueno, pues ellos creen en Dios igual que nosotros. No se equivoque, porque no todo aquel que invoca o que habla el nombre de Dios es verdadero. Porque muchos profetas, falsos profetas han venido por el mundo engañando. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, mirad que no nos engañen, que no os engañéis. Que no nos engañen, pues, porque realmente se van a levantar muchos anticristos, muchos falsos profetas, confesando o diciendo que conocerían la verdad, pero, amén. Tengo una pregunta, brother. ¿Será que en estos días hay falsos profetas, hay falsos, así como dice la palabra, que examinemos los espíritus en este tiempo? ¿Será que tenemos que hacerlo también? Hay muchos falsos profetas, mucha falsedad y mucho movimiento, porque muchos de los que alguna vez creyeron y apostataron de la fe, se volvieron atrás, escuchando espíritus de engaño, del error, porque no creyeron la verdad. Porque la verdad, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego en ese mismo capítulo de San Juan 8, también dice
si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. O sea, que allí nos estamos dando cuenta y nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Desde un principio, cuando Él anduvo en la tierra, Él nos habló, nos testificó, nos enseñó por las Sagradas Escrituras, y sabemos que estos hombres, varones de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo. Lo que es el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, estas personas fueron personas consagradas al Señor, llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo, Él mora en nosotros, siempre y cuando nosotros obedezcamos y cumplamos y hagamos la palabra como está escrita. Por eso es muy necesario que día a día nos alimentemos de la palabra de Dios, para poder siempre estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acuérdense que Satanás nunca se da por vencido. Él siempre está al acecho. Y nosotros debemos de siempre orar y velar, siempre para estar siempre alerta, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor Jesucristo vendrá. No sé si usted se acuerda de la carta aquella que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 5, les dijo: yo se los he dicho muchas veces, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí lo dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1, 2 y 3. Bueno, pues estamos hablando de los espíritus, que debemos examinarlos. Puesto que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nosotros tenemos el discernimiento cuando vivimos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos lo que dice la carta del apóstol Pablo en Romanos. En Romanos dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso lo dice en el capítulo 8. Sí, hermano, amén. Sí. Acordémonos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la segunda de Timoteo 1:7, le dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces ahí nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a dominarnos primero, a controlarnos y a saber de que aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, porque nosotros sabemos que las pruebas y los ataques van a venir, estemos en la roca o estemos en la arena, como quiera van a venir las pruebas. Amén. Pero el que está en la arena sabe que va a ser caído, le va a botar, y el que está en la roca va a permanecer. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol es que nosotros tenemos que aprender a dónde estamos parados, a saber dónde estamos ubicados. Así es. También en la carta del apóstol Pablo, en la otra carta, digo en la otra porque escribió, ustedes ya saben, bueno, me imagino que saben, ¿verdad? Porque han leído, ¿verdad? Se cree que son 13, pero bueno, cuando usted lee la otra carta, que muchos dicen que no la escribió él, bueno, pero usted léala 1, 2, 3 o 4, 5 más veces. Cuando digo de esta parte, pues lea Hebreos, y usted cuando lo lee a la conclusión, bueno, usted se va a dar cuenta quién la escribió. Pero bueno, se lo dejo tarea. Bueno, sigamos, continuemos. No sé si... Una pregunta, algo interesante que dice aquí en el 4, donde comenzó, dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De qué es lo que tenemos nosotros, que dice ahí? Amén. Lo que tenemos nosotros es el Espíritu de Dios. Hemos conocido al Hijo de Dios. O sea, es la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos. Acuérdense que aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan dice que en qué se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? ¿Usted lo ha leído? Sí, lo leemos. Ya hace unos cuantos viernes pasados lo hemos leído.
¿verdad? Si usted quiere verlo, aquí lo dice, nomás regresen las páginas atrás, en el capítulo 2 y el verso 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Ahí nos damos cuenta, está haciendo la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque no se crea lo que dice la gente. La gente puede hablar y decir muchas cosas, pero no son ciertas. La mayoría de ellas no son ciertas. Hay muchas que sí son ciertas porque lo han aprendido, lo han tomado de lo que está escrito. Porque mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Amén. Allí en San Juan, en el capítulo 1, ahí relata también quiénes son los hijos de Dios también. Allí claramente lo está diciendo en el verso 11 y 12 y 13, ahí está diciendo. No sé si el pastor tenga un comentario en cuanto a este versículo, porque vamos a ir poco a poco desgajando o aprendiendo, porque estamos aquí para aprender. Amén. Yo no lo sé. Yo aprendo de ustedes y pues quizás ustedes también aprendan un poco de mí, porque para eso estamos, para aprender y como Amén. hijos de Dios y amándonos unos a otros, cumpliendo ese mandamiento, porque es un mandamiento. Amén. Ese es un mandamiento. Si usted se da cuenta, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, verso 5, usted sabe qué dijo, qué dice. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas. Y luego nuestro Señor Jesucristo hace énfasis de esto en el Evangelio, uno de los Evangelios, en San Lucas capítulo 23, verso 34. Bueno, nosotros debemos ser hijos obedientes, no desobedientes, no dejándonos guiar por, como dice el apóstol Pablo en otra de las cartas, por doctrinas y por estratagemas de hombres falsos, profetas o falsos o anticristos se les puede llamar, porque realmente han salido o han venido por el mundo. Hay muchos engañadores y usted se puede dar cuenta, pero si usted y yo los examinamos conforme a la palabra de Dios, nos damos cuenta que, como hemos oído, están viviendo un evangelio falso del que no está escrito. No sé si el pastor tiene algo que decirnos tocante al versículo 4. Amén, hermano, claro que sí, seguro que yes. Bueno, aquí dice algo que ya en San Juan capítulo 1, verso 12, dice que cuando recibimos a Jesucristo, Él nos da la autoridad, el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Mas por medio de Jesucristo nosotros llegamos a ser hijos. Y cuando se dice vosotros, ustedes son hijos de Dios, hermano, esto quiere decir que nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina. Porque si Dios es divino y yo soy hijo de Él, pues es como el Padre y el Hijo, ¿verdad? Están hechos de la misma naturaleza. Eso es algo grande. Y si somos propiedad de Dios, somos real sacerdocio, gente santa, hijos del Dios viviente. Esto quiere decir que somos herederos de todo lo que Dios ha prometido, porque ya podemos llamar a casa y decirle, Padre mío, Padre santo, te amo. Y decirle a nuestro hermano mayor que es Jesucristo, ¿verdad? Gracias porque venciste. Me llama mucho la atención cuando dice, ustedes son propiedad de Dios, son hijos del Dios viviente, son herederos y han vencido. ¿A quién hemos vencido? A los hijos del diablo, a los engañadores, a los falsos cristos, que son los falsos llamados, los seudos,
súper ungidos que hoy abundan por las redes sociales y por todas partes con esas enseñanzas de la prosperidad y con tanto mensaje que no es otra cosa que son adivinaciones satánicas, diabólicas, de espíritus, de doctrinas, ¿verdad? Ellos tienen doctrinas de demonios. Pero dice que nosotros que somos hijos de Dios, que estamos sellados por el Espíritu Santo, que somos propiedad de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a discernir quién es de Dios y quién no es de Dios, ¿verdad? Amén, así Y es. cuando los oímos hablar, nos damos cuenta de inmediato que su enseñanza es errónea, es engañosa, es peligrosa. Y de inmediato el Espíritu Santo nos despierta y nos hace ver que tal o cual persona es un falso profeta, es un falso ungido, es un falso ministro. Todo lo que podemos discernir es que tenemos al Espíritu Santo. El que no discierne se mete a esas megas iglesias donde hay miles, están llenas de gente, pero vacías del Espíritu Santo. Si somos propiedad de Dios, dice, nosotros hemos vencido. Los hemos vencido en plural, porque son demasiados los engañadores que han salido por este mundo. Está hablando de falsos evangelistas, pastores, maestros, salmistas, cantantes, pastores, bueno, en fin, profetas y llamados pseudos apóstoles, ¿verdad? Que es el término favorito. El apóstol y la profeta. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Pero hay que escucharlos para saber qué tipo de doctrina tienen. Y de inmediato los identificamos que son doctrinas mezcladas, que tienen error y verdad. No todo es falso lo que ellos predican. Ellos mezclan la verdad con el error para que se oiga atractiva, se oiga bonita, ¿verdad? Amén. Y finalmente dice aquí que los que vencemos a estos falsos profetas somos los que conocemos la palabra, que tenemos al Espíritu Santo, que somos verdaderos hijos de Dios. Nosotros podemos discernir y desenmascararlo y saber quién es quién. Pero el que no es de Dios, el que no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir eso y se mete a esas pares de sufrir, ¿verdad? Iglesia, pares de sufrir, esas megas iglesias, hermano. Y por último dice aquí, porque mayor es el que está en vosotros, en nosotros, que el que está en el mundo. Me llama mucho la atención, hermano. ¿Sabe? Dice que mayor es el que está en nosotros. Se puede referir a Dios el Padre, se puede referir a Jesucristo también, se puede referir al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque los tres son Dios, ¿verdad? Todopoderoso. Cada uno tiene su función. Pero dice que nosotros tenemos al grande, al todopoderoso, para no temerle a nadie. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Bendito Dios, amén. Y dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nosotros nos preguntamos, ¿quién es el que está en el mundo? Bueno, Satanás, el diablo, que es el príncipe de este mundo. Y él tiene muchos satélites, tiene muchos falsos ministros, hermano. No solamente brujos, hechiceros, santeros, satanistas, espiritistas. También tiene dentro de las iglesias muchos ministros que se disfrazan como ángeles de luz o como ministros de Cristo. El propósito de Satanás es engañar a la iglesia. Y muchos, como dijo usted al principio, ya han sido engañados, han dejado la verdad por ir tras el error, han dejado la sana doctrina por ir a escuchar esa doctrina de demonio que es muy suave, es muy atractiva. Son fábulas, hermano, son pensamientos humanos, es psicología, hermano, es algo atractivo donde presentan un evangelio humano, un evangelio carnal que agrada a la carne, un evangelio fácil de vivir, un evangelio donde Dios está obligado a dártelo todo sin hacer nada. Qué cosa, ¿verdad? Wow. Entonces el que está en nosotros, hermano, es mayor que el que está en el mundo, el diablo y todos sus demonios y todos sus ministros. Gracias, hermano. Muy cierto. Meditaba en esa parte del apóstol Pablo que escribió en la carta de primera de Timoteo en el capítulo 4, verso 1.
Fíjese bien lo que dice. Si usted quiere leerlo conmigo, está bien, si no, yo lo leo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias que supuestamente están predicando, hablando o diciendo que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, y que esos son los falsos maestros, los anticristos, ellos son. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que tengamos cuidado, porque aquí el que está hablando es el Espíritu de Dios, que está en el apóstol Pablo. Está hablando y está diciendo, si usted lo lee se va a dar cuenta, que tengamos mucho cuidado. Él nos está advirtiendo, nos está dando una alerta, que tengamos cuidado, porque con lo que podemos ver por las redes sociales hoy en día, que muchas cosas se mueven allá en el mundo, fuera, los malos espíritus moviéndose, tratando de engañar a muchos más de los que ya están engañados. Nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, no nos van a engañar. ¿Por qué? Porque nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y siempre nosotros debemos hacer la voluntad, vivir conforme al Espíritu de Dios. Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean consagrados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Limpios de toda inmundicia, de toda maldad, que es lo que abunda hoy en día. Yo siempre me digo, vivimos en un mundo enfermo, ¿verdad? Primeramente está enfermo de tanta maldad, lleno de iniquidad, y de otras, lleno de malignos, de malos espíritus, de gente mala que no tienen temor a Dios, que hablan y dicen ni siquiera lo que conocen, ni siquiera saben, nomás por hablar, pero sabemos que el mal espíritu está en ellos, porque no han querido aceptar la verdad, no han querido venir a los pies de Jesucristo y recibirle y aceptarle como dice la Escritura. Porque se acuerden de que todo aquel que habla o predica de sí mismo o de alguien más y no está hablando del Señor Jesucristo, busca su gloria, su propia gloria. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 37, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, y esta es la voluntad, dice, de mi Padre, dice, que yo resucite todo lo que Él me ha dado en el día postrero. O sea, que todos los que hemos creído en Él nos va a levantar, nos va a resucitar en el día postrero, puesto que vivamos o moramos, somos del Señor, si no le fallamos, si le somos fiel, como dice la Escritura. Es muy bonito compartir la palabra y aprender cada día a día de la palabra, alimentando siempre nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser, de todo lo que está escrito. Acuérdese que no es con intelecto humano, ni palabras de elocuencia, es con el Espíritu Santo de Dios, con humildad y sencillez en el corazón, siempre y cuando nuestro corazón esté alineado y consagrado a la palabra de Dios, porque realmente es lo que nos mantiene vivos. A través de las situaciones, de las circunstancias, las adversidades que ocurren al diario, porque todos tenemos pruebas y luchas, tristezas, dolores en nuestra vida, ¿sí o no? Sí. Día a día, eso es algo que mientras vivamos en esta tierra vamos a sufrir. No vamos a ser como los predicadores que dicen, venga, dice, pare de sufrir. ¿Quién le dijo esas mentiras del diablo? Que pare de sufrir. ¿Por cómo va a parar de sufrir mientras vivamos en este cuerpo? ¿Verdad? Vamos a sufrir y padecer. Si sufrimos por la causa de Cristo, haciendo el bien, sabemos que tenemos nuestra recompensa. Amén, el galardón grande en los cielos, que ya estamos, bueno, según la Escritura creemos que estamos al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando estamos al final de los tiempos es que cada día que pasa o cada año que pasa, el tiempo va transcurriendo. Amén, pastor. Me llama mucho la atención el contraste que hay entre el versículo 4 y 5. En el versículo 4 dice que nosotros somos de Dios.
Ya en el versículo 5 dice, ellos son del mundo, ¿verdad? Amén. Y como dijo Juan, ya lo ha dicho anteriormente, que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estos falsos ministros, predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles de la doctrina satánica de la prosperidad, ellos hablan de las cosas del mundo. Te hablan de que Dios quiere una mansión para ti, un yate, un aeroplano, quiere una mansión, tiene negocio, tiene cosas materiales. Te hablan de las cosas de este mundo. Y el mundo los oye porque son enseñanzas seductoras, atractivas. ¿Quién no quiere escuchar un mensaje de eso, verdad? Abundancia de fama, de dinero, de placeres, de tener las cosas del mundo. Pero ellos son del mundo y hablan de las cosas del mundo. Y el mundo los oye. ¿Se imagina? Nosotros somos de Dios. El que nos escucha, ¿verdad? El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Pero como ellos no son de Dios, ellos son del mundo. Y si son del mundo, el príncipe de este mundo es el diablo. Entonces ellos tienen también su dueño, su señor, ¿verdad? Y están predicando el evangelio de Satanás. Están predicando otro espíritu que es un espíritu de adivinación. Están predicando a otro Jesús, el de la nueva era, el Jesús de la prosperidad de este mundo. O sea, Jesús, el diablo le ofreció la doctrina de la prosperidad en Mateo 4 y Lucas 4. Y dijo, todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos te los voy a dar si tú me adoras. Bueno, estos falsos predicadores, el enemigo le ofrece los reinos de este mundo y la gloria de ellos, pero ellos aceptan ese evangelio de la prosperidad, hermano. Entonces, ellos son del mundo y el príncipe del mundo es el diablo. Nosotros somos de Dios, ¿verdad? Amén. Conocemos a Dios. Ahora, ¿qué significa conocer a Dios, hermano? Es muy importante, ¿verdad? Alguien Amén. dice, ¿conoce al presidente? Sí, y a su esposa también, pero es de vista. Nomás de foto. Conocer a alguien en la Biblia significa tener compañerismo con esa persona, conocerlo en su forma de ser, en su carácter, por experiencia. Y conocer a Dios significa que yo he tenido una experiencia con Dios, he recibido su naturaleza, experimento su presencia, su gozo, su paz. Puedo hablar con Él y sé que Él es santo. Y como hijo obediente ya no me conformo con los deseos que antes tenía, sino que ahora, como aquel que me llamó es santo, yo vivo en santidad. Conocer a Dios significa entender que Él es justo y tengo que practicar la justicia, que es amor y tengo que vivir en el amor, ágape divino de Dios. Conocer a Dios significa entonces que si Él es misericordioso, si Él es compasivo, yo lo voy a hacer también. Pero si Él es justo, si Él es santo, Él tiene muchos atributos. Entonces, si no nos parecemos a Dios, entonces realmente no somos sus hijos, ¿verdad? Como aquel que le digo, ¿y todos estos son tus hijos? Dice, pues no sé, pero mi esposa dice que sí. Dice, pues todos se parecen en la nuca, pero no en la cara. Ahí había gato encerrado, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Dios, nos vamos a parecer a Dios y también a su Hijo, que es Jesucristo, nuestro hermano mayor, hermano. Nos vamos a parecer a Él en el carácter, que somos personas que hablan la verdad, somos honestas, somos íntegras, somos santas, somos justas, somos irreprensibles, somos intachables, tenemos el carácter de Dios imprimido. O sea, somos diferentes al mundo, hermano. Pero el que dice que conoce a Dios, porque a mí en el trabajo me dicen, hola hermano, ¿cómo estás? Le digo, hermano, ni a primo hermano llegas tú. ¿Cómo que hermano? ¿De cuándo acá somos hermanos? No. Si te conviertes a Cristo y lo aceptas y cambias y vas a ser una nueva criatura, entonces te incorporas a la familia de Dios, serás mi hermano. Pero yo no tengo hermanos que son mentirosos, engañadores, falsos, adúlteros, pecadores y fornicarios. Y bueno, ¿cuánto pecado practican ellos, verdad?
Yo no tengo ese tipo de hermanos que son drogaditos, que son borrachos, que son adictos a tanta cosa, hermano. No, hermano. Los hijos de Dios se conocen porque son luz, son diferentes, son nuevas criaturas. Las cosas pasaron, viejas y se fueron, y ha habido una vida nueva. Son honestos, son sinceros, son íntegros, son justos, son rectos, son santos, apartados del mal. Se conoce. Cualquiera puede decir, ¿verdad?, una y mil cosas, pero un cristiano, ¿verdad?, verdadero, no es mentiroso, no es engañador, no es falso, no es, vamos a decir, impío, que se mueve en dos aguas, no es impuro, no es sucio, no es adúltero, fornicario, y bueno, cuántos pecados de la carne, ¿verdad? Bendito Dios. Pero muchos dicen que son, pero los frutos los delatan. Amén, eso es. El que vive en la carne es un carnú, Amén. es un chuleta, es una torta no volteada, hermano. Amén. Está Gloria a crudo. Dios. Aleluya, gracias. Está crudo, está podrido. Gracias al pastor por participar. Realmente sí, en el texto 5 dice de que ellos son del mundo y el mundo los oye. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo. Nosotros no los oímos porque nosotros sabemos a quién nosotros escuchamos. Cuando nosotros, como estaba diciendo el pastor, era que muchos dicen, ¿conoces a Dios? Muchos dicen, sí, pero ¿cuál Dios? ¿El Dios de este mundo? ¿El Dios del dinero de ellos? ¿De su carro? ¿De su casa? ¿De todo eso? Ese es el Dios de ellos. Pero cuando nosotros decimos conocemos a Dios es porque nosotros hemos escudriñado la Escritura, hemos leído que lo que Dios nos ha dado y estamos siendo obedientes. Porque ¿qué comparación tiene la luz con las tinieblas? Tan engañados viven y ciegos están que no pueden discernir de entre la luz y las tinieblas. Tanta oscuridad hay en esta gente hoy en día que no se pueden dar cuenta lo que está escrito, lo que es verdadero. Entonces los cielos y la tierra no se hicieron solos, alguien los hizo y está en control. ¿Cómo no se pueden dar cuenta? Tan ciegos están, tan ciegos los tiene Satanás, los malos espíritus los tienen enredados, ocupados en la peor debilidad del ser humano, que es la carne. O sea, vivir en la persona que vive en su carne, dándole deleite y placer a su carne, tanto como en tomaderas, borracheras, o muchos mujeriegos, muchos mentirosos, de tantas cosas malas que practican. O sea, tan ciegos están que viven por eso realmente la carta dice, o sea, del mundo. Porque nos damos cuenta que las corrientes de este mundo se mueven bajo la autoridad de Satanás y los malos espíritus. No todos, porque hay hijos verdaderos de Dios que verdaderamente caminan consagrados, viviendo una vida separada, pura, limpia, consagrada a Dios, viviendo en santidad. Cuando decimos viviendo en santidad es que están buscando día a día, no nomás que hoy este año sí y el año que entra ya son otros. Eso es apostatar de la fe. Porque ahí nos estaba diciendo el apóstol Pablo, que concuerda bastante con esta carta del apóstol Juan. En el capítulo 4, como les había leído en el verso 1, ahí dice claramente. Hermano, ya que estamos hablando de cómo discernir, el que tiene el Espíritu Santo de Dios puede discernir, significa puede hacer una distinción de lo que es real y lo que es ficticio. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos macetas, floreros, ¿cómo se llama? Estos de abajo son naturales, amigo y amiga, y hermano y hermana. Amén. Pero los de arriba son de plástico. Amén. Pero usted de allá para acá, usted dice, qué bonitos están estas macetas o floreros, ¿verdad? Qué hermosas. Pero usted piensa que son reales, que son naturales y no lo son. Las de abajo sí, las de arriba no. Son de plástico, es una imitación. Y así hay muchos llamados cristianos, llamados hijos de Dios, que no son reales.
Usted puede ser real, yo también. Entonces la realidad nos viene por medio de Cristo y por una vida cambiada y transformada. Disculpe, hermano, que lo interrumpa, pero esto parece real desde allá. Pero si usted se acerca y convive y las toca, usted se va a dar cuenta entonces que son cristianos de plástico. Cuando usted comienza a convivir con estos llamados cristianos, usted se da cuenta que comienzan a hablar bien raro, ¿verdad, hermano Rubén? Sí. Y comienzan a mentirles, a invitarles a ir a ciertos lugares extraños, ¿verdad? Usted los toca y convive con ellos y va y comen y ni siquiera oran por la comida. Y su mentalidad es bien rara y comienzan a hablar palabras bien contrarias a la palabra de Dios. Dice, miraste esa ruca que iba pasando ahí, esa muchacha, y se llama cristiano, hermano. Qué tremendos son, ¿verdad? Se parecen, pero son hermanos de plástico. O sea, llamados hermanos de plástico, que están muertos, no tienen vida. Estas de abajo sí tienen vida, son naturales. Pero estos cristianos de arriba, llamados cristianos, profesan que conocen a Dios y con los hechos lo niegan. Usted los toca, convive con ellos y de la abundancia habla la boca. Tiene una mentalidad natural y un corazón carnal. Y bien raro, cuando usted convive se da cuenta que son cristianos de plástico. Y si son cristianos de plástico están muertos y no tienen vida, hermano. Porque no le hablan de las cosas espirituales. Eso es vida espiritual. Usted conoce a los cristianos por lo que hablan. Y como mi hermano es una Biblia andante, él solamente le habla de las cosas espirituales, las cosas de Dios. Pero se junta con ciertos llamados, entre comillas, hermanos, que comienzan a hablarle de todo. De las cosas del mundo, del deporte, de los carros, de mil cosas, de mujeres, de experiencias vagas, de su vida pasada. Pero no le hablan de las cosas espirituales, ¿sí o no? ¿No le ha pasado? Pues entonces tengamos cuidado, ya sabe. Usted quiere hacer como la de abajo, que son reales, auténticas, naturales, tienen vida. Pero estas de arriba son de plástico, están muertas. Es la apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Gracias, hermano. Me atreví a hacer esto. Híjole, qué terrible. Gloria a Dios, es verdad. Buena observación del hermano, ¿verdad? Realmente, si usted ve de lejos, ¿verdad? No puede distinguir fácilmente porque dice, bueno, todas son de verdad originales, son plantas, flores, qué bonitas se ven. Pero cuando usted se acerca y las toca y empieza a palparlas, usted dice, no. Ni olor tiene. No tienen ni olor, como dice el hermano Halman. No tienen ni olor, es cierto. Y mucho menos tienen vida. No tienen vida porque son artificiales. Y usted se da cuenta de lo que es verdadero, que tiene vida. Lo puede palpar, lo puede sentir el olor, la fragancia que destila de ellos, de las flores o de el macetero, ¿verdad? Como le quiera llamar, macetero o flores, nomás sencillamente. Pero floreros también, ¿verdad? Pero usted puede darse cuenta, así, con este ejemplo y esta observación, nos podemos dar cuenta. Cuando usted conoce a un hijo de Dios, se da cuenta por los frutos, porque realmente es auténtico, no le miente, no le engaña, no habla como los demás de afuera hablan o como ellos hablan, porque realmente muchos han dicho, dice, oye, tú eres diferente a todos los demás, dime, dice, ¿verdad que tú eres cristiano? Le digo, por la gracia de Dios sí soy. Y te invito a que vengas al Señor Jesucristo, que lo aceptes en tu corazón y le sirvas, porque realmente de Él depende la felicidad y la vida que tenemos y la paz que mora en nuestros corazones, porque el Señor Jesucristo es el que nos da la paz, una paz interna, una paz que no nos preocupa de nada, que estamos confiados. Sabe, es muy importante y muy interesante saber discernir, como estamos hablando, ¿verdad? Aquí en ese versículo nos está diciendo, ¿verdad? La gente del mundo, los hijos, o sea, de Satanás, es decir, porque realmente así son. Pues buena observación por eso, y eso es, cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, es porque
sí lo conocemos porque Él nos ha dado de su naturaleza espiritual. Nos ha sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 30, dice: no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención? O sea, que no lo contristemos, porque sí está en nosotros cuando lo recibimos y somos sellados con Él. Él mora en nosotros, es el que nos ayuda, es el que ayuda a nuestro espíritu a que vivamos, a vivir en santidad. ¿Por qué cree que nuestro Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 4 de San Juan, que le dijo a la mujer, que le dijo que le diera de la agua que le estaba ofreciendo? El Señor Jesucristo le pidió agua del pozo que estaba sacando ella agua. Y entonces cuando Él empezó a hablar y a decirle, dice: ay, mujer, dice, si tú conocieras el don de Dios, dice, tú le pedirías, porque Él estaba pidiendo, dice, pero si no tienes con qué sacarla, cuando Él le ofreció el agua. Y Él le dijo, dice: ay, mujer, ¿verdad? Si tú conocieras el don de Dios, dice, tú le pedirías a Él que te diera agua, del agua viva, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le estaba ofreciendo del agua de la vida, del Espíritu de Dios. Él es la fuente del agua, la fuente del agua viva. Él es nuestro Señor, nuestro Redentor. Él es el que nos ayuda, el que está con nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Él. No nos entristezcamos hasta cierto momento, que muchas veces nos ponemos tristes porque realmente nuestra familia, a veces nuestros hijos, a veces nuestros hermanos y muchas veces los padres de uno no sirven al Señor. La gente camina en este mundo, por el mundo va tropezando, cayendo, porque realmente no tienen al Señor Jesucristo. Pero nosotros tendremos la fe y la esperanza siempre viva en nuestros corazones, que siempre estemos ardiendo para Dios, viviendo en santidad, orando en todo momento, en todo tiempo. Bueno, pues vamos a pasar al versículo 6 porque ya avanza el tiempo y si no avanzamos nos quedamos en un poco. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 6, que dice: nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no nos conoce a Dios no nos oye. Y en esto conocemos, dice, el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo conocemos? Aquí nos está diciendo bien claro cómo. ¿Verdad, hermanos? Creo que, como dicen por ahí, o se ha oído decir, es más claro ni en el agua. La escritura es bien clara. La escritura nunca se contradice, ella se explica. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el verso 20, dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea que sí se puede entender. La misma Biblia explica todo. Usted nunca crea eso que dice la gente, porque si usted la lee y usted escudriña, indaga, busca, usted se va a dar cuenta que lo que dice aquí un apóstol o un profeta del Antiguo Testamento, lo dice otra vez otro profeta en el Antiguo Testamento, y lo vuelve a decir otro profeta, y viene, y ninguno de ellos se contradice. Y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo lo mismo, porque están siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos está guiando. Cuando nosotros nos estamos dejando guiar por ese precioso Espíritu Santo, es la naturaleza divina de Dios. Podemos entender y comprender hasta cierto momento, cierto tiempo en nuestra vida. No sé si usted puede sentir, palpar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, que aunque el mundo vaya como vaya o pase lo que pase, pues tiene, bueno, digo yo lo digo porque Él pasa en mí. Tengo la certeza y la confianza que Dios está conmigo, porque su Espíritu Santo me está dando a entender, a saber cómo debo de vivir, cómo debo de andar, qué es lo que tengo que hacer y buscar de continuamente. Realmente,
Sabemos que cuando nosotros platicamos con alguien, ya sea alguien afuera que es de otra iglesia, usted lo identifica rápidamente, porque cuando usted le habla de Dios, usted siempre quiere estar hablando de las cosas de Dios, compartiendo, diciéndole, mira, el Señor me ha bendecido, me ha dado aquí, me ha ayudado, me ha guardado, me ha dado vida, me ha dado salud, ha guardado a mi familia, ha guardado todos los que me rodean. Tengo mucho que agradecer. Dios es tan grande y misericordioso y bondadoso. Pues realmente sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo también dice, ¿verdad?, en otra de las cartas, que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Usted ya lo ha leído en el capítulo, como estamos hablando en el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿verdad?, que mayor es el que está con nosotros que el que está afuera, ¿verdad? Porque allí donde dice, en el versículo 28, todos conocen ese texto, ¿verdad? Romanos 28, 8, 28. Amén, gloria a Dios, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Estos son los que son llamados conforme al propósito de Él, ¿verdad? Así es, hermano, eso es el llamado de Dios. Dios nos ha llamado. También hay otro texto muy bonito y muy hermoso, que ese va a explicar un poco de otro texto que está aquí en el texto que dice del versículo 7, ¿verdad? Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 8, que dice, ¿verdad? Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo. Y vosotros no tenéis necesidad que os escriba sobre el amor fraternal, porque nosotros mismos habéis aprendido de Dios, ¿verdad?, amarnos unos a otros. Como el Señor Jesucristo nos amó, así se entregó. Qué amor tan grande, sublime, maravilloso, que supera, que rompe todas las barreras y que sobresale en todo. Ni antes ni después habrá jamás el amor tan grande como nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y realmente hasta cierto punto no sabían lo que hacían, porque vivían conforme al príncipe de las tinieblas de este mundo, de Satanás. Y realmente un amor tan grande, sublime, tan maravilloso, que ese amor incomparable, no se puede comparar, porque Dios nos amó primero, antes que nosotros le amáramos a Él. Aquí en el versículo 7 usted puede leer que dice, que habla del amor, ¿verdad que sí habla? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es realmente, ¿verdad?, que el amor es de Dios, porque la carta hacia el Evangelio de San Juan dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que Él mostró su amor, dando lo mejor, lo más bello y hermoso de Él hacia nosotros, siendo nosotros indignos y merecedores. ¿Cómo no podemos estar agradecidos, viviendo día a día, cada momento de nuestra vida agradecidos? Diciendo, gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de poder ver la nueva luz de un día, porque estoy respirando, porque tengo salud. Eso es lo que primero les animo y les exhorto a que oremos en la mañana. Es muy importante. Muchas veces yo sé que es difícil, no crean que es fácil. A mí no me es fácil. Yo batallo y lidio con mi carne, pero siempre estoy confiando y creyendo que Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar, y siempre lo hace. Y Él me mantiene siempre de pie con fuerza y ánimo y deseo de buscarlo y adorarlo, de agradecerle a cada momento, a cada instante de mi vida, porque eso es ser agradecido con Dios. Porque realmente qué amor tan grande, tan sublime,
tan bello y hermoso como el que Él nos dio, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Siendo nosotros malos, viles pecadores, dio lo más bello y hermoso a Jesucristo. Me llama mucho la atención, hermano, que dice que Dios mostró y también demostró su amor. Esto quiere decir lo que Jesús dijo: si me amas, muéstramelo. Si me amas, demuéstramelo. O sea, con Dios hay que demostrar que realmente somos lo que decimos que somos, porque Dios muestra, Dios demuestra con hechos que nos ama. Dio a su Hijo que muriera en nuestro lugar como una ofrenda, como expiación por el pecado. Si Dios demuestra que nos ama, y ya lo demostró y lo sigue demostrando, asimismo el cristiano tiene que demostrarle al mundo que es diferente, demostrarle al mundo que es real, auténtico, que es imitador de Dios, que es hijo de Dios. Quiere decir que si un cristiano, o sea, una persona que dice que es cristiana y no lo demuestra con hechos, pues es un falso, hermano. Porque el cristianismo tiene que demostrarse con hechos, tiene que demostrarse con la obediencia a la palabra, tiene que haber un cambio. Dice, mírenlos a ellos, se parecen a Jesús, reconocieron que habían estado con Jesús. O sea que el verdadero cristiano se parece a Jesús, demuestra una vida en santidad, demuestra un verdadero amor, demuestra una vida justa, demuestra que es diferente. Entonces se trata de imitar a Dios. Si Él demostró lo que Él decía por nosotros, entonces un verdadero cristiano está demostrando con hechos que realmente es hijo de Dios, porque se parece a Dios, imita a Dios, habla como Dios, las palabras de Dios hablan, y su carácter es como el de Dios, es justo, bueno y santo, intachable, irreprensible, ¿verdad? O sea, es muy importante, porque dice, profesan que conocen a Dios, pero demuestran lo contrario. Dicen que son de Dios, pero viven como Satanás. Hermano, el cristiano tiene que demostrar que es diferente a los demás. Si no puede demostrar que realmente es hijo de Dios, ¿eh? Con sus palabras, con su forma de vestir, con su carácter, con su forma de hacer las cosas, entonces no es verdadero. Porque muchos dicen que yo soy esto y aquello y lo otro, pero demuestran otra cosa. Dicen, yo soy doctor, y luego operan a alguien y lo matan. En lugar de arreglarlo, les arreglan. Dicen que son verdaderos cristianos. Uno les presta dinero y no te lo pagan. Les prestas cosas y no te las devuelven. Entonces yo me pregunto, si te demuestran lo contrario, pues ya no confíes en ellos. ¿Cuántos dicen que son cristianos, pero no pueden demostrar que lo son? Decirlo cualquiera, hermano. Hasta los demonios creen y tiemblan, pero siguen haciendo lo malo. El diablo es el más mentiroso, el padre de mentira. Entonces, si alguien le dice a usted que es cristiana o que es cristiano, dígale, demuéstramelo. Y no me lo demuestra. Miren, en un matrimonio y entre hermanos, dice, ay, cuánto te amo, esposa mía, esposo mío. Oh, cuánto te amo, hermano. Yo le digo, demuéstramelo mejor. Porque así me han dicho mucho y luego me traicionan, me mienten, me engañan, les presto dinero, nunca me lo pagan, pero dicen que me aman. ¿Cómo la ves de ahí? No, engañador. Para que usted se dé cuenta, hermano, que no porque alguien le diga que lo ama, ya usted ya va a creerlo, no. Dígale, demuéstremelo. ¿Me ama? Demuéstremelo. Y entonces le voy a creer. Dios nos mostró que sí nos ama, hermano. Amén, así es. Es cierto, hermano, que la verdad que el Señor demostró, ¿verdad? Dándonos a su Hijo unigénito, ¿verdad? Él nos amó primero, dándonos a demostrar que sí nos ama, que Él siempre está con nosotros, que Él siempre está en el control, que a pesar de las circunstancias y las pruebas y luchas que hay en nuestra vida,
si confiamos plenamente en Él, acuérdese lo que dice la carta del apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 12 y 13, dice, que el que crea que está firme, mire y no caiga. Dice, pero no nos ha venido ninguna tentación que no sea sobrehumana. Fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también dará la salida juntamente con la tentación, ¿verdad? Él nos dará la salida, porque realmente es verdad, Dios no va a permitir que seamos probados o tentados más allá de nuestras fuerzas. Dios es fiel, y a través de lo que nosotros podemos vivir en este mundo, en esta tierra, Él sigue siendo fiel, Él nos sigue amando. ¿Por qué no consagrar nuestra vida día a día, cada momento, cada instante de nuestra vida, agradecerle? Gracias, papito lindo, porque por tu gracia y por tu amor es que respiro y tengo vida y tengo salud. Por mis hijos, por mis hijas, por mi padre, por mi madre, por mis hermanas, mis hermanos, por todos. Hay que agradecer mucho. Es cierto lo que dice el pastor, ¿verdad? Corroboro con él, ¿verdad? Cuando usted va a orar, ore así, primero exaltando, glorificando el nombre de nuestro Señor, elevándola, dándole la honra y la gloria por lo que Él es, por lo que Él es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Él todo lo conoce, que ningún pensamiento se escapa de Él. Él conoce la mente y el corazón más de lo que usted y yo nos conocemos. Amén. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, hasta el último versículo que dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Ha sido un privilegio y un gozo y una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, y les cito por medio de las redes sociales que aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo lo acepte en su corazón, que haga su decisión hoy, no mañana. El día de mañana no es nuestro. Acepte al Señor Jesucristo y entréguele su vida a Él, y Él transformará y cambiará todo, y sírvale todos los días de la vida que Dios le dé. Que el Señor les bendiga. Amén. Y que sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias.